Estos días, con tantas situaciones que se presentan a diario, es importante saber que Guatemala, a pesar de todo, no es la misma que vivimos cuando éramos jóvenes, es decir, unas décadas atrás. Desde que tengo memoria, el ser periodista en un país como el nuestro conlleva muchos riesgos, porque nuestro trabajo, cuando se realiza con honestidad, molesta. Si se es complaciente, entonces no hay problema. Pero si se convierte en un crítico del sistema, entonces deberá saber que corre peligro. Pero esta profesión es hermosa. Permite el contacto directo con toda clase de personas, con recursos y sin ellos, con educación y con su ausencia, gente linda y buena, pero también podemos tener acceso a lo peor del ser humano, asesinos, violadores, corruptos. Expuestos siempre vamos a estar aquellos que decidimos trabajar como periodistas. Nos convertimos en testigos de la vida, de la historia. Somos portadores de buenas y malas noticias, al menos eso dicen de nosotros. Aves de mal agüero, afirman otros. Los periodistas son lo peor, claman nuestros enemigos. Todos tenemos techo de vidrio, pero los periodistas se creen encima del bien y del mal, de eso nos acusan. Más de uno señala que es nuestra culpa la crisis política y económica que puede afectar al país. Es que no es fácil esta tarea, pero nuestra obligación es con la gente, con aquellos que no tienen voz. Ese es nuestro compromiso. ¿Saben algo? Morir en Guatemala es algo muy fácil. Cuando no se entiende la posición de alguien o no se está de acuerdo con su particular punto de vista, en Guatemala es fácil caer en el vicio de atacar a ese opositor, intentando descalificarlo a como dé lugar, sin importar incluso eliminarlo físicamente. Aquí tenemos ya una lista enorme de personas asesinadas solo por el simple hecho de disentir con otros. Eso, cuando lo más sano hubiera sido que se llevara a un plano más pacífica la discusión de planteamientos o teorías sobre cómo enfrentar los retos de una sociedad tan compleja, pluricultural como la es la de este país. Pero debido a la mentalidad tan cerrada de quienes ostentan el poder político en Guatemala, se hizo necesario buscar una revolución para hacer pequeños cambios en una estructura que solo beneficiaba a unos cuantos en perjuicio de las grandes mayorías. Pero ahora el mundo es otro, no existe más una potencia comunista, pues China en los últimos años es más capitalista que Estados Unidos. Los países del este europeo cambiaron porque el tren de la historia no se detuvo y los arrolló sin misericordia. Pero ello no fue producto de que fallara el socialismo como una alternativa política, sino más bien se trató del castigo a los regímenes corruptos cuyos dirigentes se aprovecharon para reproducir las formas de vida que supuestamente combatían en el plano ideológico, llevando la miseria a las sociedades que supuestamente eran la gloria del proletariado. Y esa lucha de las potencias tuvo en países como el nuestro su pequeña escala de guerra. La lucha entre el gobierno y los revolucionarios de esa época alcanzó ribetes trágicos cuando la represión oficial se enfocó hacia la población civil, los líderes sindicales, estudiantiles y de organizaciones populares. Sin que nadie lo advirtiera, nuestra sociedad fue dividida y segmentada. En un lado se colocó a quienes se consideró afines a los intereses del Estado y del otro a los que se les puso la etiqueta de comunistas y enemigos de la democracia y de la libertad. En ese grupo figuraban todos aquellos que se atrevían a levantar la voz y denunciar las atrocidades que en nombre del poder se cometían a diario. Incluso algunos personajes en los años del más duro anticomunismo financiaron y organizaron grupos armados como la fatídica Mano Blanca, que sirvió para asesinar a cientos de guatemaltecos a quienes señalaban con ese apelativo de comunistas. El gobierno, a través de sus aparatos de seguridad, olvidó que estaba para proteger al ciudadano y se dedicó a hacer causa común en esa lucha sin cuartel que alcanzó a víctimas inocentes de aquel conflicto. Las olas de terror indiscriminado y selectivo para someter por medio del miedo fueron devastadoras. De ahí surgen esos 45,000 desaparecidos, las 10,000 viudas de guerra, los 50,000 huérfanos y los 100,000 muertos que dicen los organismos nacionales e internacionales que hubo en Guatemala. El terror indiscriminado era cazar a quien fuera, sin importar si tenía o no vínculos con la izquierda.
Solo ser vecino, amigo, familiar de alguien vinculado a la lucha revolucionaria por simple simpatía con esa corriente se convirtió en víctima mortal del terrorismo de Estado. Luego llegó el terror selectivo, con víctimas específicas y directas, es decir, si alguien tenía una participación en cualquier movimiento sindical, popular, estudiantil, tenía que ser borrado del mapa. Eso dejó sin dirigentes a amplios sectores de la sociedad. Esa ha sido la historia de Guatemala y no se debe olvidar, porque hacerlo significaría jugar con la muerte de decenas de miles de personas ubicadas en ambos bandos de aquel esquema de vida, y porque solo la memoria histórica viva nos va a permitir que no volvamos a cometer los mismos errores del pasado. Por eso es que no se debe callar, y decirlo no significa que uno se quiera morir y desear que lo maten. Es porque existe un compromiso con la verdad y con todo un pueblo masacrado que no merece el olvido. Todo lo contrario, que en su honor elevemos un monumento para recordar que no se puede dejar el poder en gente enferma, en quienes abusan de la temporalidad de un puesto y pisotean los más elementales derechos del ser humano. El que ahora se escriba y se hable sin temor de que lo manden a matar en un momento cualquiera es una gran conquista, pero la misma está cimentada con los huesos de los miles de muertos, y es injusto entonces callar porque algunos piensan que es mejor escribir y hablar sobre cosas lindas y no de esa realidad que nos tocó vivir. Quiero olvidar, lo deseo con todo mi corazón, pero los gritos angustiosos del ayer son más fuertes que mi miedo.